Hola, bienvenidos a Caretísima Ciudad, un programa que trata de hacernos pensar, de mostrar quiénes somos, cómo somos. Un lugar donde debatimos distintas ideas y también respetamos la diversidad. Con máscaras, con caretas o sin ellas. Caretísima Ciudad. Una mirada sin máscaras. Hoy comenzamos una nueva semana y como, estamos acostumbrados, nuestro programa se caracteriza por relevar los hechos más importantes de la región y también de Caretísima Ciudad, por supuesto. Hoy vamos a estar hablando de la Semana Global del Emprendimiento que se realizó en la provincia de Mendoza, con algunas instancias en otros departamentos de la provincia. Debo prepararme para llegar a construir un paraíso en el infierno. Buenos días a todos, muchas gracias por hoy estar aquí, que nos están regalando su mañana en este espacio tan bonito. Y hoy vamos a compartir una historia que tiene que ver con Eufrosina Cruz Mendoza. Y en el final, obviamente, nos vamos a despedir con música, esta vez con el Atuel Trío. Con máscaras o sin ellas. Con una o mil caretas. Caretísima Ciudad. Les cuento que Eufrosina Cruz Mendoza es una activista por la igualdad de género y los derechos de la mujer indígena. Además que defiende las comunidades, por supuesto. Ella pertenece a la comunidad zapoteca, un pueblo del estado sureño de Oaxaca, en México. Los invito a conocer la historia de Eufrosina Cruz Mendoza. Soy hija de una mujer indígena, de un hombre indígena, que la vida y las circunstancias le negaron la oportunidad de ir a la escuela. Mis papás no saben leer, no saben escribir. Mi madre tuvo 10 hijos. A la más grande mi papá la entregó en matrimonio a los 12 años, a los 13 años, pues ya era mamá. A los 31 años mi hermana Claudia ya tenía 9 hijos. Pero tampoco no responsabilizo a esa mujer y a ese hombre, porque en ese entonces creían que era lo correcto. Yo vengo de una comunidad que se llama Quiegolán, de los 570 municipios que tiene mi estado. Soy indígena, mi lengua materna es el zapoteco. Yo tuve que arrebatar esta lengua que hoy me comunico con ustedes para poder entender cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. Y para eso tuve que huir de ese entorno, con todo el dolor de mi corazón. Ese día, hace más de 25 años, mi corazón se dividió en dos. Uno se quedó allá, en la montaña, a 7 horas de la capital de mi estado, donde está mi historia, mi esencia, mi raíz, mi lengua, mi vestimenta. Y la otra está conmigo, para poder entender primero por qué mis ojos no entendían o por qué no me gustaba lo que yo veía, por qué mi madre era la primera en levantarse y era la última en dormirse, por qué tenía yo que levantarme con ella,
Tuve que aprender a hacer tortilla, a traer el leño en el burro, porque eso es lo que teníamos que hacer las mujeres. Y yo no quise eso. Y para eso, cuando yo salí de mi tierra, pues no había luz, no había carretera. Yo me dormía en piso de tierra. Si me hubieran dicho que dormir en cama estaba más chingón, pues yo lo hubiera escogido, ¿no? Pero para poder entender eso, pues tuve que arrebatar algo que yo creo que es la herramienta para poder transformar mucho de lo que nos duele, que es la educación. Tuve que arrebatar mi educación, porque la vida no me la regaló. Tuve que trabajar en la mañana y en la tarde, estudiar mi secundaria, mi bachillerato. Soy contadora pública. Y al paso del tiempo yo regresaba a mi entorno y mi mamá seguía levantándose a las 3 de la mañana a hacer tortilla, la cal come, porque desde un día antes tienes que cocer el nixtamal, quebrajar el nixtamal, poner 3 tortillas en el comal, porque luego dicen que no somos mujeres, ¿no? Pero no responsabilizo ese entorno, responsabilizo a la circunstancia, que es la pobreza y la marginación. Y no la pobreza y la marginación de aquí, sino que de aquí. Porque cuando una mente no está educada, tiene miedo a cuestionar, tiene miedo a exigir, pero sobre todo tiene miedo de decidir cómo quiere las cosas. Pero cuando una mente se educa, descubres qué es la libertad, descubres cuáles son tus derechos y tus obligaciones sin negar tus raíces. Me siento orgullosa de ser indígena, de hablar mi lengua, de ir a mi pueblo a hacer la fiesta. Pero eso no significa que sea menos. Eso no significa que mi comunidad o que los 16 millones de mexicanas y de mexicanos que habitan en este país, que son indígenas, no tengan derecho a educación, a salud. Pero entendí algo, que nadie iba a cambiar eso si yo no daba el primer paso, que es precisamente romper ese paradigma cultural que la propia sociedad a veces nos impone. Porque de repente decir indígena es como ver el museus andante, ¿no? Y no somos museus andante, somos personas también capaces de opinar y de decidir por nosotros. Y cuando termino mi carrera, porque lo tuve que arrebatar, trabajando, vendiendo lo que fuera en la calle, y no me arrepiento. Gracias a eso descubrí mi libertad. Fui instructora comunitaria y de ahí quería yo ser doctora, pero pues no había cómo, ¿no? Y por eso terminé siendo contadora y por eso hoy sé que 1 más 1 es 2, derechos y obligaciones. Y cuando regresaba, yo no entendía que por qué las mujeres regresaban con las manos vacías, porque la respuesta era, eres mujer, primero consíguete un marido y después a ver si te toca. Si en la escuela me decían que había un artículo de la Constitución de mi país que decía que todos somos iguales, y resultaba que ahí no, que el uso y costumbre impedía ese derecho. Y vuelvo a repetir, no responsabilizo a esos hombres y a esas mujeres, porque la mayoría de ellos ni siquiera sabe qué es derechos humanos, ni siquiera sabe qué es obligación. Pero cuando entendí eso, empecé a ir a la cancha del pueblo a jugar, pues me convertí en la loca, ir a la misa, estaba yo loca. Pero asumí esa responsabilidad porque nadie la iba a hacer por mí, empezando por mí, de ahí por mi familia, de ahí por mi comunidad, por mi estado, para ser visible para este país también, que soy una persona también capaz de decidir por lo que yo quiero. Y de ahí quise ser presidenta de mi pueblo, pero pues ya sabrán, por el uso y costumbre me impidió ese derecho. Pero eso no fue lo grave. Lo grave fue las respuestas que me dieron las instancias gubernamentales, que era el uso y costumbre de mi comunidad, que era la autonomía de mi comunidad, que era un derecho consuetudinario, que no había una ley que me protegiera. En pleno siglo XXI, en 2007, no la respuesta que me dieron en mi pueblo, sino que la respuesta que me daban en las instancias de gobierno. Era lo que más me dolía. Y no porque quisiese ser presidenta,
porque era la puerta para poder ser visible desde nuestra propia comunidad. Porque para partidos políticos sí votábamos, porque teníamos una credencial. Pero para lo más importante, que era ser visibles para nuestra familia, para nuestra comunidad, era el uso y costumbre. No me quedé ahí, empecé a denunciar y hoy, y gracias a eso, ingresé a la política. Hoy que tan cuestionada está la política, asumí esa responsabilidad. Porque hoy pues todos nos meten en un solo costal, ¿no? Y no, yo creo que la política tiene que servir para que la ciudadanía empiece a cambiar lo que no nos gusta. Porque es un camino menos doloroso para llegar a cambiar lo que nos duele. Y por eso ingresé a la política, para cambiar la respuesta que me dieron en su momento. ¿Y dónde estaba? Allá adentro. Cambiar la constitución de mi estado, para que nunca más le dijeran a una mujer, no a mí, mal que bien ya soy contadora o ya era contadora, sino que era para ellas, para esas mujeres invisibles, para esas mujeres que ni siquiera les preguntan si quieren tener un hijo. No es malo tener 10, 5, 4 hijos, siempre y cuando nosotras y nosotros los decidamos. Era la puerta que yo encontré para que hoy en mi pueblo las mujeres puedan ejercer su derecho. Hoy en mi pueblo ya votan las mujeres. Hoy en mi pueblo ya hay 3 mujeres integrando el cabildo municipal. De los 570 municipios de mi estado, 417 se rigen bajo el sistema de usos y costumbres. De las 68 etnias que hay en este país, 16 están en mi estado. Y lo que yo estoy buscando es que nadie nos diga que por nuestra cultura no podamos acceder al desarrollo, no podamos opinar como queremos cambiar nuestras historias y nuestras cosas. No, sino que sea una herramienta que nos ayude a decir, este es México, esto es nuestro color, esto es nuestro sabor. Y eso lo adquirí con la educación. Y a través de la educación encontré la palabra libertad. Y hoy para mí la libertad es lo más sagrado. Y gracias a eso fui diputada federal y dije, no solamente en mi estado, también para esos 16 millones de mexicanas que habitan en este país, a nadie le digan que no tiene derecho. En 2014 logré una reforma a la Constitución de mi país para que nadie le dijera o le dé la respuesta que me dieron en su momento. Y no solo eso. En el mismo 2014, la ONU adopta esa reforma para que en todo el mundo, en donde hay población indígena, los jefes de Estado estén obligados a cambiar esas prácticas en donde todavía se violenta el desarrollo de nuestras comunidades. Porque pues, todo el mundo nos habla de democracia. Y yo he dicho, la democracia lo considero como una paloma. Una de mujer y una de hombre. Sin la otra ala no podemos llegar a esa democracia. Y más con el rostro indígena. Y hoy agradezco que está la persona más importante también conmigo, que es mi hijo, por otra razón que no voy a dejar, que no voy a dejarme, sino que voy a seguir, porque no basta que se haya logrado esta reforma. Ahora es pedir que se aplique, para que no nada más esté en una reforma, sino que sea de verdad, que de los 570 municipios, de los 417 mínimo haya 5 mujeres o 20 mujeres siendo presidentas municipales. Y vuelvo a repetir, lo importante no es votar y ser votadas, lo importante es que vamos a ser visibles para el resto de este México. Shkishte diranje de Nigeria, zovdene y Nigeria nakzagna que chenarane, stenshus no, ruinikiba, zalme eureza nakolo libre. Muchas gracias. Hoy entiendo la libertad como ese humo que corre por la ladera del cerro de mi pueblo. Muchas gracias. ¿Buscas comprar
MGN, Negocios Inmobiliarios, 264-08-8873, 264-40-51-15. Hoy vamos a compartir un fragmento del programa Placeres de la Lectura, un programa que se difunde aquí en Sumec TV y se estrena los sábados y que conduce Graciela Berti, donde entrevista a escritores locales y en este caso vamos a compartir la charla que mantuvo, o un fragmento de esta charla, que mantuvo con Luis Jofré Bravo. Venían a pasar revista, digamos, para... Sí, de vigilante. De vigilante. Y bueno. Y ahí se empezaba a armar la estrategia, digamos, del... Ellos armaban la estrategia. Ellos a través de la niebla, ¿no? Ellos descubrieron en su observación que la niebla siempre baja desde arriba de la cuesta de los Valdeos, va bajando hacia el llano. Pero en esos tiempos había mucha niebla porque, como fue antes de la ceniza, entonces habían lugares, praderas, eran todas de pastura, todo pasto, todo verde, todo pasto. Entonces se producían los microclimas, como le llaman, mucha humedad, mucha niebla. Se producía muchísima niebla. Y bueno, eso después de la ceniza se terminó. Quedaron las semillas enterradas y no surgieron. Y se murió el ganado. Miles y miles de animales se murieron. Esta zona era mucha crianza de ovejas. Muchos centenares de ovejas tenía la gente y se murieron todas. Y las vacas se murieron de hambre y enceguecidas, porque después de la ceniza, las brisas, los vientos, las enceguecía. Claro, y por el mismo mineral que... Me contaba mi papá que... No sé si no era un silicio o algo así. Sí, que se veían los animales escarbando para encontrar una pastura. Y muriéndose. Porque iban absorbiendo cada vez más. Bueno, Luis está haciendo referencia a un volcán que por alrededor de la década del 30, no recuerdo bien si entre el 29 o 32, largó sus bocanadas, tanto como está pasando ahora con el Peteró en la zona de Malargüe. Pero fue muy grande y abarcó muchos kilómetros cuadrados. No recuerdo cuál fue el volcán. Decían el Descabezado. Después no creo que se descubrió otra cosa, sí. Pero bueno, la creencia popular fue sí la del Descabezado. Bueno, y en esta estrategia, ¿no?, que ya empiezan a armar los pobladores, el puesto, la gente del puesto, los hombres del puesto, como llevar las niñas a otro puesto que estaba más cerca del fuerte, como la de avisarle a quien estaba en el mangrullo con un humo de zampa. Contanos, ¿qué particularidad tiene la zampa para estos casos, digamos, emitir una señal de humo, ¿no? Un modo de comunicarse propio de la época? Sí, la zampa verde produce un humo gris muy espeso y bueno, ese se usa cuando lo prende fuego para señal. Entonces los centinelas ven el humo y ya acuden para ayuda. Era un modo de los puesteros. De decir, habemos malón. Sí. Y la zampa, la ceniza de zampa, siempre la usaban para sacarle la cáscara al trigo y hacer el mote de trigo. ¿El mote? ¿Cómo? Para hacer el trigo, sí, que es una comida, un alimento muy lindo que hay, que se usa fresco también. No desecado. Claro, se usa fresco. O deshidratado. Sí. Y esta zona también era muy productora de trigo. Sí, había muchas. Actualmente no, pero al principio, post-colonia, hubo muchos cultivos. Sí, había molinos también. Había molinos. Había molinos. Y volviendo a esto de los fogones, imagino que en ese ámbito también aprendiste a tocar la guitarra y a cantar. Sí. En realidad es una de las cosas que aparecen en la vida,
la música, que uno las descubre cuando escucha cantar a las aves. Todo tiene música, después te das cuenta que todo tiene música. Los perros cuando mueven la cola están marcando una música también, son los tiempos. Y todo ese montón de cosas que hay, de pronto te das cuenta que hay música en todos lados. Hay música, hay sonidos audibles, otros que no son audibles, y hay tiempos. Los animales y los seres te marcan tiempos. La verdad que es súper interesante la música, entonces... Y esa capacidad también tuya de poderlos captar, ¿no? Esa sensibilidad, tal vez sea muy, muy propio de la gente que ha vivido como vos, pero como que también hoy, aún mucha gente que ha tenido la posibilidad, hoy que la ha perdido, y es una gran picardía, ¿no? No estar atento a esos pequeños acontecimientos que nos rodean, que vibran con nosotros, que podemos palpar y que nos largan muchísima información, ¿no? Sí, es que la invasión no terminó. La invasión a los aborígenes no terminó. Sigue la invasión, porque la invasión tecnológica, ideológica, de todo tipo de invasión, estamos constantemente sufriendo, o sea, que estamos una invasión. Padeciendo permanentemente todos una invasión. Todos. Y hay gente que, bueno, nos permitimos a veces aislarnos, darnos nuestro tiempo, como apagar también un televisor, ¿por qué no? O dejar de leer un diario con noticias aterradoras, y permitirnos todo esto que nos deja una gran enseñanza y que nos permite también vivir en armonía, ¿no? Con el entorno. Claro, estamos invadidos y por cosas buenas y por cosas no tan buenas, pero cuando notamos que nos invaden con cosas que no son tan buenas, creo que no tenemos que sacarle el cuerpo, tenemos que estar preparados porque para mí, en mi persona, debo prepararme para llegar a construir un paraíso en el infierno. En la arena me escribía, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando navé bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en el beso como un tabaco lleno de miel, se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Herida de tu boca, que lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. El gobierno provincial organizó la Semana Global del Emprendimiento
con algunas actividades en diferentes puntos de la provincia. Vamos a escuchar a continuación algunas voces que tienen que ver con esta iniciativa que se extendió en el sureste, en General Alvear, y también en el Valle de Uco. Para ampliar y potenciar las ideas y los emprendimientos, Andrea Nallín se refiere a esta Semana Global del Emprendimiento. Con 2 días de lujo en realidad, poniendo en valor a los emprendedores de Mendoza y a las emprendedoras de Mendoza en lo que hacen todos los días, justamente para visibilizarlos. Luego de este importante evento, ¿qué mensaje, qué le podemos decir a los emprendedores mendocinos para motivarlos a terminar este año y empezar el año que viene con toda la fuerza? Y sabemos que emprender no es fácil, sabemos que tener una empresa implica riesgo, pero también sabemos que estamos para acompañarlos. Muchas veces los emprendedores o las emprendedoras se sienten muy solos y nosotros queremos traerles desde el Ministerio de Producción, desde el Gobierno de Mendoza, que tienen un ecosistema que los acompaña, por eso hoy hacemos esto, y que no es solamente el Gobierno de Mendoza, sino la academia, las instituciones privadas, otras instituciones públicas, que le hacen por lo menos un poquito más fácil ese recorrido, sobre todo los inicios, después también, pero sobre todo los inicios, que a veces hace que uno necesite fuerzas y el ecosistema está como apoyo. Durante la apertura de esta Semana Global del Emprendimiento realizada en Mendoza, el ministro Vargas Arizu, ministro de Producción de la provincia, destacó la importancia de fortalecer políticas que potencien nuevas iniciativas y, por supuesto, generen condiciones reales de negocio. La Semana Global del Emprendimiento es una actuación que se hace una vez al año. Este año lo hemos hecho en la zona sur y en el Valle de Uco y ahora aquí en Mendoza. Alberga mucha gente. Argentina tiene alrededor de 600.000 empresas y debe tener más o menos 2 millones. Tenemos muchísimo por crecer y qué mejor que ayudar a emprender. Sin lo que decía ahí en el discurso, las 20 primeras empresas del mundo hace 20 años no existían. Eran un pensamiento en la cabeza de un muchacho en un garaje. Y eso es muy bueno, ha cambiado absolutamente la forma de vivir, la forma de hacer negocios y eso es lo que promocionamos. Promocionamos emprendimiento y por el otro lado tenemos que dar las condiciones adecuadas. No hay forma de emprender si no se tiene crédito. Natalia Yubel es directora de Promoción del Desarrollo Emprendedor del Gobierno de la provincia de Córdoba. Fue una de las disertantes en esta Semana Global del Emprendimiento y esta es su opinión al respecto. Me parece un gran crecimiento, una evolución, que celebremos una nueva Semana Global del Emprendimiento, algo que tiene tanto impacto, y que estemos acá en Mendoza. Me da mucho orgullo haber sido invitada, me siento muy contenta, muy agradecida para compartir la experiencia de nuestro programa, que es Córdoba Emprendedora, un programa que busca profesionalizar la cultura emprendedora de la provincia y generar sentido de comunidad, que creo que es lo que necesitan mayormente los emprendedores: comunidad, identidad, reconocimiento, celebración y puesta en valor, y todas las herramientas que ofrecemos. Y voy a participar en el panel de políticas públicas justamente para compartir un poquito de nuestra experiencia junto a pares, que me siento realmente muy orgullosa y agradecida por eso. Rosalía Fuselo es la directora nacional de fortalecimiento de capacidades emprendedoras del Ministerio de Economía y participó de los paneles que se realizaron en esta Semana Global. Compartió su visión sobre el ecosistema mendocino. Bueno, muy felices de estar en la apertura de la Semana Global del Emprendedurismo acá en Mendoza, con un evento maravilloso organizado por el gobierno, donde vamos a escuchar no solo paneles de políticas públicas, que es el que me toca participar, sino también experiencias emprendedoras, a mujeres maravillosas que también están haciendo un camino en este mundo, y como recién decíamos, también cubrir esa parte del emprendedurismo que no tiene solo que ver con las startups y con lo tecnológico, que es las bases con las que trabajamos, sino proyectar todos esos emprendimientos que son las futuras pymes de la Argentina para que puedan salir adelante y puedan despegar. Así que muy felices hoy de estar acá compartiendo. Desde el Ministerio de Economía venimos trabajando muchísimo con el futuro del ecosistema emprendedor. Queremos que puedan ser vistos, que sus productos se conozcan, que sus ideas, sus sueños, porque todo emprendimiento empieza con un gran sueño. Ese gran sueño, la idea es que se transforme en un gran negocio. Así que estamos con muchas expectativas y queremos también conocerlos y acompañarlos en el camino. Y en el final,
obviamente nos vamos a despedir con música, esta vez con el Atuel Trío. Y esto fue todo, amigos. Nos reencontramos el miércoles. Muchas gracias.